Mi nombre es Inés Graciela Herrera Guaringa, soy médico rehabilitador del Departamento de Investigación, Docencia y Rehabilitación Integral en Lesiones Medulares, y el día de hoy vamos a hablar acerca de las úlceras por presión. Este es el temario que vamos a revisar. Las úlceras por presión se definen como una lesión de la piel y o tejido subyacente que se localiza generalmente sobre una prominencia ósea como resultado de la presión o la presión en combinación con la cizalla. Así pues tenemos una fuerza perpendicular que va a ser la presión y dos superficies, una que va a ser la protuberancia ósea y otra una superficie de soporte que podría ser una cama, una silla, una sonda o incluso otra protuberancia ósea del mismo paciente. Esta presión va a ejercer una lesión a nivel de tejidos blandos, que es lo que se encuentra entre estas dos superficies, ¿no? En forma de triángulo invertido. También tenemos que las úlceras por presión van a ser una complicación secundaria grave en personas con lesión de la médula espinal que tienen el potencial de interferir con el bienestar físico, psicológico y social y afectar la calidad de vida de nuestros pacientes. El 95% de personas con lesión de la médula espinal van a desarrollar una úlcera por presión en algún momento de sus vidas. Contribuye a la causa de muerte en un 7 a 8% de los casos y el costo de tratar una úlcera por presión va a ser 2.5 veces el costo de prevenirlas. He ahí la importancia de enfocarnos en la prevención. Tenemos las fuerzas que van a ejercerse en las úlceras por presión. La primera y la más importante va a ser la presión. Es una fuerza que actúa de forma perpendicular a la piel, que es ejercida por la fuerza de gravedad del cuerpo, provocando el aplastamiento entre dos planos, como ya señalé. Tenemos la fricción, que va a ser una fuerza tangencial que va a actuar de manera paralela, produciendo roces por movimientos o arrastres. Y tenemos el cizallamiento, que va a ser una combinación entre los efectos de presión y fricción y se van a dar generalmente cuando el paciente va a arrastrar el cuerpo sin poder elevarse bien sobre la cama o cuando el paciente se desliza, ¿no?, por la cama por tener muy elevado el cabezal, por ejemplo. La fórmula de presión es fuerza entre área. En este caso, la fuerza estaría ejercida por la fuerza de gravedad y el peso del paciente entre el área, que sería la superficie de apoyo. En este ejemplo tenemos que en ambos casos la fuerza es la misma. El paciente, digamos, de similar peso y tenemos una superficie que va a variar. En este caso, el paciente está en decúbito. El paciente echado sobre la cama va a tener una mayor superficie de apoyo. Por lo tanto, la presión va a ser menor en comparación con este paciente que se encuentra sedente, ejerciendo mayor apoyo sobre las tuberosidades isquiáticas. Entonces va a tener una menor superficie de apoyo, por lo cual la presión va a ser mayor en este caso. Se ha demostrado que en el desarrollo de las úlceras por presión, los factores de tiempo y presión son inversamente proporcionales, es decir, niveles bajos de presión mantenidos durante un tiempo prolongado pueden ocasionar daño en los tejidos. Se demostró, por ejemplo, que una presión externa de 70 milímetros de mercurio mantenida durante 2 horas podía ocluir el flujo sanguíneo produciendo hipoxia. Así también, si nosotros tenemos una presión más elevada, puede producir en menor tiempo una úlcera por presión. Es por ello que es importante también los cambios posturales más frecuentes cuando estamos en una posición en sedente, por ejemplo. En cuanto a la fisiopatología de las úlceras por presión, tenemos que la presión capilar normal es de 32 milímetros de mercurio para la zona de arteriolas y 16 milímetros de mercurio para la zona de vénulas. Este gradiente va a permitir el flujo sanguíneo normal en la zona de capilares, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos una presión elevada que va a superar esta presión capilar normal? Entonces van a ocluirse los vasos sanguíneos, por lo cual va a disminuir el flujo hacia la zona de los tejidos. Esto va a ocasionar un aumento en la permeabilidad capilar que va a dar una extravasación de los fluidos, en este caso un edema en la zona de isquemia, una infiltración celular. Aquí clásicamente lo que vemos es
un eritema, ¿no? Por una extravasación de lo que son los glóbulos rojos, es un eritema no blanqueable, que es una úlcera de presión de primer grado. Entonces es una zona que está con una disminución de aporte de oxígeno y de nutrientes, ¿no? ¿Qué pasa si esta isquemia continúa? Entonces va a haber una muerte celular que va a dar lugar a una ulceración de los tejidos y a la necrosis de los mismos. Entre los factores de riesgo tenemos los factores de riesgo intrínsecos, que son los que se dan como consecuencia de diferentes problemas de salud. A la cabeza, los trastornos neurológicos, puesto que estamos hablando con personas con lesión de la médula espinal. Entonces, va a haber déficits sensoriales y o motores. En algunos casos puede haber espasticidad. La incontinencia urinaria y o fecal, la inmovilidad o movilidad limitada, la edad avanzada, alteraciones en el estado de conciencia como confusión o coma. Esto se va a dar principalmente en el periodo agudo. Compromisos inmunológicos como neoplasias, infecciones o sepsis, enfermedades concomitantes, entre ellas destacar la diabetes mellitus, puesto que una descompensación de esta nos va a comprometer más al paciente, la fiebre, alteraciones de la piel como envejecimiento cutáneo, edema, sequedad, heridas, cicatrices y úlceras por presión previas, ya que la piel no se recupera al 100% una vez que ha tenido una lesión, trastornos en lo que es la oxigenación, enfermedades de células sanguíneas, entre ellas, por ejemplo, la anemia, enfermedades cardíacas, respiratorias y vasculares, alteraciones nutricionales, la desnutrición, los déficits de vitaminas, sobre todo lo que es el zinc y la vitamina A y C, la hipoproteinemia y la deshidratación, ya que va a producir arrugas en la piel. Dentro de los factores de riesgo extrínsecos son aquellos que se van a dar como consecuencia de determinadas terapias y o procedimientos diagnósticos. Los tratamientos farmacológicos, desde tratamientos con inmunosupresores, corticoides, citostáticos, antibiótico-terapia de forma prolongada, el uso de sedantes como la benzodiazepina, vasopresores, adrenalina, noradrenalina, dopamina, dobutamina, que se va a dar generalmente los vasopresores en un periodo también un poco más agudo, la humedad, como incontinencia, sudoración profusa o los exudados de las mismas heridas van a producir mayor riesgo, ¿no? Dispositivos como yesos, tracciones, drenajes, gafas nasales, respiradores, sondajes, entre ellos vesical, nasogástrico, etc. Pliegues y objetos extraños en la ropa o cama, déficit de conocimientos del paciente y o cuidador, y la falta de criterios unificados en los equipos asistenciales. Generalmente, estos factores de riesgo extrínsecos son los que son más modificables y es en ellos que podemos incidir un poquito más. Las localizaciones dependerán de la posición en la que se mantenga de forma prolongada el paciente, y aquellas zonas de riesgo son las subyacentes a una prominencia ósea, ¿no? Tenemos que van a variar de acuerdo a la posición en la que se encuentre, ¿no? Siendo las más frecuentes a nivel de sacro, a nivel de talón y excedente a nivel de la tuberosidad isquiática, en menor proporción de repente tobillos y otras regiones, ¿no? En cuanto a la clasificación, usamos la clasificación internacional de úlceras por presión de la NPOP del año 2014, la cual la sitúa en las siguientes categorías. La categoría o estadio 1 es el eritema no blanqueable. Tenemos una piel íntegra con un enrojecimiento no blanqueable en un área localizada, usualmente sobre una prominencia ósea. En pieles oscuras puede ser no visible blanqueamiento. Su color puede ser diferente al área que la rodea. El área puede ser dolorosa, dura, blanda, más caliente o más fría en comparación con el tejido subyacente. Aquí vemos en la imagen cómo presiona y sigue presentándose este eritema. La categoría o estadio 2 es la pérdida de piel de grosor parcial.
Entonces, tenemos una pérdida parcial del grosor de la dermis que se presenta como una úlcera abierta, poco profunda, con un lecho rosado, sin esfacelos. También se puede presentar como una ampolla o flictena serosa, como vemos en esta imagen, que puede estar cerrada o rota. En esta categoría no debe usarse para describir lo que son los desgarros cutáneos, las lesiones por adhesivos, dermatitis perineal, maceración o escoriaciones. La categoría o estadio 3 es la pérdida de piel de grosor total. La pérdida de piel de grosor total del tejido, la grasa subcutánea puede estar visible, pero ni el hueso ni el tendón o músculo están expuestos. Puede haber esfacelos, pero no impiden ver la profundidad de la pérdida de tejido. Puede tener tunelizaciones o excavaciones bajo los bordes. La profundidad de una úlcera por presión de categoría o estadio 3 es variable según la localización anatómica. Así pues, en el puente de la nariz, orejas, occipucio, maleolos, donde no hay tejido subcutáneo, las úlceras categoría estadio 3 pueden ser poco profundas. Por el contrario, en las zonas con mucho tejido adiposo pueden desarrollarse úlceras muy profundas. Entonces, el hueso y tendón no son visibles ni palpables directamente en este estadio. La categoría o estadio 3 es la pérdida de tejidos de grosor total. Tenemos la pérdida de tejidos completa con hueso, tendón o músculos expuestos. Los esfacelos y escaras pueden estar presentes en algunas partes del lecho de la herida. A menudo van a tener tunelizaciones y excavaciones bajo los bordes. La profundidad de una úlcera por presión de categoría o estadio 4 es variable según la localización anatómica. En el puente de la nariz, orejas, occipucio, maleolos, donde no hay tejido subcutáneo, estas úlceras pueden ser poco profundas y las úlceras de categoría y estadio 4 pueden afectar a músculos y o estructuras de soporte como fascias, tendones, cápsulas articulares, lo que hace posible la osteomielitis. Entonces, en esta, el hueso y el tendón van a ser visibles o palpables directamente. En la categoría no estadiable o profundidad desconocida, hay una pérdida completa del tejido en la base de la úlcera, en el lecho, que va a estar cubierta por esfacelos, que pueden ser amarillos, oscuros, grises, verdosos, marrones o una escara oscura, marrón o negra. Hasta que se haya eliminado la suficiente cantidad de esfacelos y o escaras para exponer la base de la úlcera, no se puede establecer su verdadera profundidad y por tanto la categoría o estadio. En los talones, una escara estable, seca o adherida sirve de cubierta natural y no se debe retirar. La otra categoría es la sospecha de tejidos profundos de profundidad desconocida. Entonces tenemos el área de piel intacta, de coloración marrón o violácea, con ampollas sanguinolentas debido a daño de tejidos subyacentes por presión y o cizalla. Esta área puede haber estado precedida por un tejido doloroso, duro, blando, reblandecido, más caliente o más frío en comparación con el tejido adyacente. Y la lesión de tejidos profundos puede ser difícil de detectar en personas de piel oscura. La evolución puede incluir una ampolla fina sobre la úlcera o lecho oscuro. La herida puede seguir evolucionando y cubrirse con una escara fina. La evolución puede ser rápida, dejando expuestas más capas de tejidos a pesar de un tratamiento óptimo. La valoración. Es importante la evaluación de la piel, ¿no? Debemos concentrarnos en las zonas donde hay apoyo en las prominencias óseas subyacentes. En las zonas que son sometidas a humedad constante, como son las zonas de pliegues o la región perianal, las zonas sometidas a fuerzas tangenciales superficiales o profundas, las zonas con dispositivos especiales que pueden estar con catéteres, tubos de oxígeno, collarines, tubos de respiradores o sondas, y zonas con alteraciones de la piel, en la que vemos piel seca, macerada, descamaciones, cicatrices previas, o ya hay un eritema. Dentro de la valoración de riesgo,
es importante el uso de escalas de valoración de riesgo. Dentro de muchas de ellas tenemos la escala de Braden, en la cual tomamos los siguientes puntos. Lo que es la percepción sensorial, que va en una escala del 1 al 4, como completamente limitada, muy limitada, levemente limitada o no alterada. La humedad, ¿no? Eso de acuerdo a la cantidad de cambios que va a requerir el paciente, como completamente húmeda, muy húmeda, ocasionalmente húmeda y raramente húmeda. La actividad en cama, en silla, camina ocasionalmente, camina con frecuencia. La movilidad como completamente inmóvil, muy limitada, ligeramente limitada, sin limitaciones. La nutrición como muy pobre, probablemente inadecuada, adecuada o excelente. Y la fricción y deslizamiento, como es un problema, movilizarlo en la cama sin deslizarlo es imposible. Es un problema potencial, al movilizarlo la piel se desliza sobre las sábanas ligeramente o sin problema se mueve autónomamente, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta se va a colocar una puntuación. Si esta es menor o igual de 12, tenemos que es un paciente con alto riesgo. Tenemos que es un paciente con riesgo moderado si es menor o igual de 14. Y si el riesgo es bajo, es menor o igual a 16. Dentro de la prevención de las úlceras por presión también hay que abocarnos en la parte nutricional. Es importante realizar un cribado nutricional en las personas con riesgos de padecer úlceras por presión. Es importante dar un buen soporte nutricional y un adecuado aporte hídrico al paciente. Optimizar también lo que es la ingesta calórica y proteica de las personas con riesgo de lesiones por presión o que ya estén desnutridas o corran el riesgo de estar. Dentro de las medidas para la prevención de las úlceras por presión, es importante mantener la piel limpia y adecuadamente hidratada. Con adecuadamente hidratada quiero decir que es importante la aplicación de una crema hidratante por debajo de la lesión. Cuando el paciente con lesión de médula espinal tiene este daño, va a producirse cambios en la parte del trofismo de la piel. La piel se va a volver más seca con una menor cantidad de producción de tejido sebáceo y una menor sudoración por el lado de la lesión, lo cual va a hacer que la piel sea más susceptible a cualquier infección, y una piel seca, como vimos, está dentro de los factores de riesgo para úlceras por presión. Es importante mantener la piel seca, dado que el microclima de humedad va a favorecer el desarrollo de lesiones en la piel. En la incontinencia urinaria o fecal se recomienda usar productos de alta absorción para proteger la piel. Pueden ser desde pañales de alta absorción, lo que son practipañales, o en pacientes que tienen incontinencia urinaria constante, se puede usar un colector de orina, que son también conocidos con el nombre de uridón, son como una especie de preservativo que va unido a una bolsa colectora que nos permite tener la piel seca por más tiempo. Limpiar la piel inmediatamente después de un episodio de incontinencia fecal. Las heces van a ser bastante irritantes para la piel, más aún si se juntan con la orina. Si el paciente está entrenado, se recomienda que use el inodoro o alguna silla adaptada y evitar, digamos, que use el pañal. En sudoración excesiva, cambiar las sábanas y lencería siempre que sea necesario y la higiene correspondiente, ¿no? En los casos de los pacientes que tienen cierta continencia fecal y urinaria y están con mayor reeducación, se recomienda dentro de lo posible que no usen el pañal, y en pacientes que usan pañal de manera crónica se puede dejar periodos con el pañal abierto para que la piel pueda respirar y evitar la humedad así de la piel. Mantener la ropa de cama limpia, seca y sin arrugas, ¿no? Nosotros a veces si tenemos la cama totalmente arrugada, eso nos puede producir una lesión por presión. Es importante no comer, por ejemplo, en la cama, y si se come hay que sacudir muy bien, porque nuestros pacientes van a tener una alteración sensitiva que no va a permitir
que note que tal vez algún resto de comida está debajo de alguna prominencia ósea, y esto va a producir una lesión por presión. Se prefiere telas de algodón, tanto para lo que es la ropa de cama como para las ropas del paciente, ¿no? Porque son mucho más frescas y mantienen la piel mucho más seca. No usar secador de pelo para secar la piel. El secador de pelo va a secar demasiado la piel, disminuyendo la hidratación de esta. Además, recordemos que nuestros pacientes tienen alteración en la parte sensitiva, por lo cual podríamos producir una quemadura en ellos al usar el secador. El uso de agua tibia y jabón neutro para la higiene. No utilizar jabones antisépticos, perfumes u otras soluciones alcohólicas sobre la piel, porque van a causar mayor sequedad en la piel. Evitar frotar enérgicamente la piel que esté en riesgo de lesiones por presión. Por ejemplo, durante el baño, no escobillar en exceso las zonas por presión, ya que vamos a producir una fuerza tangencial. Igual, cuando estemos usando una humectación, no frotar sobre la prominencia ósea, sino de manera delicada aplicar las cremas. Es importante la inspección regular de la piel. Nosotros enseñamos usualmente a los pacientes al uso de espejos para que ellos mismos se autoexploren, ¿no? Tanto lo que son espejos con mango largo, o incluso en aras de la tecnología, algún palito de selfie con su celular. Hay pacientes que toman fotos de sí mismos, y si ven alguna zona de riesgo a veces piden que les revisen, ¿no? Pero es importante que ellos también participen en forma activa en la prevención. La movilización y los cambios posturales cada 2 a 3 horas en decúbito, siguiendo una rotación determinada. Aquí, por ejemplo, tenemos un reloj en el cual nos va a marcar cada hora una determinada posición, para uno no repetir la misma posición, y otro para ir manteniendo más o menos un ritmo, ¿no? de acuerdo a cada estilo de vida del paciente. Este es un ejemplo. Cada paciente de repente se ajusta de manera diferente, de acuerdo a su horario, pero sería importante el hecho de elaborar algo similar. Utilizar cojines o cuñas de espuma para eliminar la presión sobre trocánteres, tobillos y los talones. Para un adecuado posicionamiento empleamos almohadas en cada tipo de posición. Igual es importante que esté bien posicionado el paciente también en sedente, ¿no? No olvidar que los talones son una zona de alto riesgo, por lo cual es importante dejarlos libres para evitar úlceras por presión excesiva. En decúbito lateral, no exceder el ángulo de 30 grados de inclinación para evitar apoyar el peso sobre los trocánteres. Aquí, por ejemplo, tenemos un paciente en decúbito lateral. Esta es la posición que queremos. Esta vendría a ser la pelvis. Si nosotros apoyamos en 90 grados, como en esta imagen, tenemos más bien un apoyo mayor sobre una prominencia ósea, que sería el trocánter, por lo cual es importante evitar. En sedestación es importante reposicionar cada 15 o 20 minutos. Debemos recordar que esto debe ser mucho más frecuente con respecto a cuando estamos en posición en decúbito. Evitar el uso de almohadas bajo la rodilla, ya que estas van a dificultar el retorno venoso. No utilizar flotadores y o cojines en forma de donas. Esto aumenta el riesgo de úlceras a nivel isquiático. Los dispositivos locales para el alivio de la presión son utilizados para eliminar o disminuir los niveles de presión en los puntos de apoyo del paciente con una superficie de apoyo. Entonces, aquí por ejemplo tenemos un dispositivo que se usa a nivel de talón para evitar la fricción, la presión a ese nivel. Igualmente, este es uno para la zona sacra, que es un apósito de poliuretano.
El otro punto es las superficies especiales para el manejo de presión o SEMS. Estas se denominan a cualquier superficie o dispositivo especializado cuya configuración física y o estructural permite la redistribución de la presión, así como otras funciones terapéuticas añadidas para el manejo de las cargas tisulares, de la fricción, cizalla y o microclima, y que abarca el cuerpo de un individuo o una parte del mismo, según las diferentes posturas funcionales posibles. Según el modo de actuación, tenemos dos tipos de SEMS, las estáticas y las dinámicas. Las estáticas actúan aumentando el área de contacto con la persona. Cuanto mayor sea la superficie de contacto, menor será la presión que tenga que soportar. Entonces aquí está más distribuida toda la presión sobre la superficie. En cambio, las dinámicas van a permitir variar de manera continuada los niveles de presión en las zonas de contacto del paciente con la superficie de apoyo. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que son las celdas alternantes, ¿no? Algunas se inflan, otras se desinflan y luego alternan. Aquí tenemos ejemplos de superficies estáticas. Estas son las de elección en pacientes con bajo riesgo. Tenemos los colchones, cojines estáticos de espuma de estándar, los colchones o cojines de espuma alternativa. Acá, por ejemplo, un colchón de espuma viscoelástica. Esta es una mezcla entre espuma viscoelástica y gel. Tenemos los sobrecolchones de piel de cordero. Ojo, que tienen que ser las piel de corderos originales, no las sintéticas, porque estas más bien generan mayor calor y pueden producir más bien un microclima adverso para la producción de úlceras por presión. Los colchones o sobrecolchones o cojines de fibra, de aire, de agua o de gránulos, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de cojín de aire, este es uno de gel. Y este es un cojín estándar que usamos para silla de ruedas, al cual se le hace una adaptación de bolsa de agua, que es lo que solemos hacer aquí en nuestros pacientes del instituto. Es relativamente de bajo costo y nos proporciona un poco de descarga sobre las regiones isquiáticas. Acá tenemos ejemplos de superficies dinámicas. Estos son los de elección en pacientes con moderado y alto riesgo. Los colchones, sobrecolchones o cojines con presión alterna, estos son bastante conocidos. Vienen con un motor en el cual va a hacer que alterne el inflado de sus celdas. Estas no deben ser menor a 10 centímetros si son de este tipo. Pueden ser también de estas características, ¿no? Entonces tenemos también las camas de aire líquido, las camas de baja pérdida de aire, camas rotatorias, camas fluidificadas, camas bariátricas. Este es un cojín también que es con aire alternante. Este tipo de SEMS va a permitir un incremento en el tiempo en el que se debe realizar el cambio postural, pero no lo reemplaza. Por ejemplo, un sobrecolchón de aire alternado va a permitir el cambio postural cada 3-4 horas y uno de aire fluidificado más o menos entre 6 horas aproximadamente. La colocación de SEMS dinámicas alternantes ha sido contraindicada en la fase aguda. El movimiento incontrolado del cuerpo por el inflado y desinflado de las células podría provocar un agravamiento de la lesión. Eso hay que tener mucho cuidado en pacientes con lesiones de tipo traumático en el periodo agudo. En la fase crónica, estos pacientes pueden usar una amplia gama de SEMS debido a que no hay riesgo de desplazamiento, agravamiento de la lesión y el criterio de elección va a ser el mismo que de un paciente sin lesión medular. Hay que tener en cuenta que hasta la actualidad ningún dispositivo va a reemplazar los cambios posturales y las descargas de la zona de presión. Solamente va a prolongar un poco el tiempo en el cual se va a realizar, pero es importante y es lo primordial el cambio postural en la prevención de úlceras por presión. Esta es la bibliografía que podrían revisar. Y gracias.